por favor, ¿me confirman? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el tema es bien complicado porque depende cómo se enfoque el tema. Yo voy a empezar con las diapositivas del doctor del doctor Bustamante, pero yo quiero, perdón, Benavides, pero después quiero presentarles otras PPTs en donde se dice lo mismo, pero en forma ya práctica, o sea, cómo aplicar todo eso, pero ya en la práctica. Entonces, bioética al fin de la vida es un tema que tenemos que trabajarlo. A ver, un momentito, tengo problemas. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo del doctor Benavides, él plantea la muerte, el diagnóstico de muerte, muerte encefálica, métodos de ética, suicidio asistido, eutanasia, la normativa internacional que hay sobre la muerte. Y eso es lo que vamos a hacerlo. Primero, el concepto de muerte. Ya sabemos nosotros que a través de la historia se decía que una persona está muerta cuando ya no respiraba. Y de hecho, en la Edad Media, los médicos, ¿qué hacían para ver si alguien está muerto? Le ponían un espejito delante de la boca. Y si no se empañaba el espejo, decían todavía ya está muerto. Pero si el espejito se empañaba, decía está vivo. Era un criterio de asegurarse, ¿no? Bueno, la forma tradicional es que si usted ve que no respira, pues dice ya se murió. Pero la muerte realmente es un proceso biológico gradual, eso sí. El hecho que haya habido un paro respiratorio irreversible no significa que ya todo el cuerpo se murió. Ustedes saben perfectamente que las primeras muertes son las neuronas y poco a poco van muriendo el resto de células del cuerpo humano. Entonces pueden pasar 6, 8 horas, o incluso a veces un poco más, para que termine de morirse el cuerpo. Entonces, Hipócrates en sus épocas decía, pues si usted ve cómo cambia el rostro, y decía el rostro cambia cuando alguien se muere. Y en realidad lo que él quería decir es que los músculos, el tono muscular desaparece, entonces como que se relaja el rostro. Quiere decir que ya murió. Bueno, los egipcios decían, ya no respira. Ya en el mundo moderno nosotros decimos, pues ya con los avances tecnológicos, decimos, bueno, empezamos ya con los conceptos de muerte cerebral y después muerte encefálica. Entonces se dice muerte relativa, aquella que hay un paro cardíaco por X razón, usted lo reanima y responde, ¿no? A veces lo vemos en la práctica clínica. Puede ser, uno está haciendo un procedimiento, hace un paro y hay que reanimarlo inmediatamente y responde. Pero ya la muerte clínica, que es cuando no responde, es decir, usted hace la reanimación, todo lo que quiera, pero no responde, quiere decir que ya es una muerte clínica. Y se llama ya muerte absoluto biológica cuando ya todas las células del organismo han muerto. Pero entre la muerte clínica y la muerte biológica se empezó a introducir el concepto de muerte cerebral. No, el primero que habla de esto es los criterios de Harvard en el 68, decía muerte cerebral. Fue publicado en la revista JAMA del año 68, donde daban los criterios de muerte cerebral.
decía, bueno, en la muerte cerebral la, hay un cese irreversible de las funciones del cerebro, decían ellos, del cerebro. Por eso se llamaba muerte cerebral. Posteriormente, cuando ya se profundizó los estudios, se cambió el término de muerte cerebral por muerte encefálica, porque se dijo, puede estar muerto el cerebro, pero si el tronco cerebral no ha muerto, ese paciente puede estar descerebrado, pero no está muerto. Está en un coma profundo, pero no está muerto. ¿Por qué? Porque mientras el tallo cerebral esté funcionando, hay funciones respiratorias. Puede estar respirando, el corazón sigue latiendo, pero ya el cerebro ya murió. Por eso es que se cambia el concepto de muerte cerebral por el de muerte encefálica. Ya hay una muerte encefálica, evidentemente, cuando uno sospecha que hay muerte encefálica, muchas veces el paciente todavía está respirando, su corazón todavía está latiendo, pero ya no responde. Entonces hay lo que se llama abolición de los reflejos del tronco cerebral. ¿Y cuáles son esos reflejos? No hay reacción pupilar, el estímulo de la luz, no hay movimientos oculares cuando se moviliza la cabeza, no cambia el movimiento de los ojos, le estimulan la córnea para el parpadeo, no parpadea, evidentemente no hay deglución y no hay respiración. Y si uno le toma el electroencefalograma, bueno, es totalmente isoeléctrico, ya no hay las ondas alfa, beta, gamma, delta y todo lo que ustedes ya lo deben saber. Entonces, evidentemente, la muerte encefálica ya es una muerte definitiva. Bueno, aparece esta profesora Elizabeth Kluber, que era un médico suizo que en su país se enamora de un americano y el americano que era médico se regresa al país y bueno, y ella se viene con su marido, ¿no? Y se instala en Estados Unidos. Entonces viene a Estados Unidos y ella, bueno, al principio está pues acompañándolo en Nueva York, después se va a Colorado y en fin, trata de hacer su vida y ella inicialmente se pone a atender pacientes en etapa terminal, ¿no? O personas que estaban desahuciadas. Posteriormente, cuando ve que ya publica un libro y tiene éxito en su libro, entonces ya ella empieza a hacer otro tipo de trabajo de investigación. Entonces, Kübler-Ross pues, dice pues, que el moribundo experimenta un proceso especial que poco a poco él va avanzando en su enfermedad hasta que fallece. Ese proceso se conoce como trabajo de duelo. Es decir, si a uno le dicen usted se va a morir de cáncer y le quedan 6 meses de vida, bueno, si se lo dicen así de frente, pues se le va a chocar. Pero aunque se lo digan de otra forma, que poco a poco lo va entendiendo, evidentemente usted va a hacer lo que se llama un trabajo de duelo. Es decir, es un proceso lento en donde usted tiene que terminar aceptando de que se va a morir. Y bueno, ella habló de negación, una etapa de negación en donde le dan la mala noticia al paciente y él dice, no puede ser cierto, seguro que el doctor se ha equivocado, yo quiero opinión de un segundo médico, pido opinión de un tercer médico. Y al final los médicos le dicen, pues no, efectivamente usted tiene una enfermedad incurable y lamentablemente no hay nada que hacer, no se puede curar. Entonces él entra ya, el paciente entra en una segunda fase de ira, ¿no? Puede molestarse incluso con el personal médico o el personal de salud, y empieza a buscar culpables de por qué ha llegado a esa situación, a echar la culpa a sus familiares, etcétera. Está en una etapa que se llama de ira. Y bueno, y en la fase ya de negociación, ya él dice, a lo mejor hay alguna salida. Entonces, de repente,
le dice al médico, pero debe haber algún avance. El último que he leído que en tal país están haciendo experimentos para curar esta enfermedad, que no sé qué, que no sé cuánto. Me voy, si tiene plata, dice, bueno, me voy pues a Suiza, me voy a Estados Unidos, donde están experimentando una droga, lo que sea, ¿no? Y a veces se someten a esos experimentos como tratando de lograr, pues, a ver si consiguen algo, ¿no? Otros que no tienen plata dicen, bueno, me voy al curandero, pues de repente dice que esta hierba cura cáncer, me voy a hacer tratamientos con este curandero. Entonces están en y si son creyentes, pues empiezan a tener un proceso también de negociación con Dios para que lo cure, etcétera. Pero cuando ven que esto no funciona, entonces ya entran en una fase de depresión. Ya se quedan en casa, no quieren hablar con nadie, quiere estar solo, no quiere recibir visitas, etcétera. Y bueno, están en una fase pues, de total depresión y es una especie de preparación, si se quiere, para su propia vida, ¿no? Sabe que se está muriendo y llega al final a una fase ya de aceptación, es decir, bueno, sé que me va a morir, si no he hecho testamento, pido hacer testamento, si no he dejado algunas cosas administrativas, algunas de repente deudas pendientes, bueno, empiezo a informar a la familia. Tengo deudas de esto, deudas de lo otro, o cuestión a despedirse. Y al final, pues, él dice, ya, yo quiero estar tranquilo, déjenme tranquilo, ya no quiero visitas, nada, y déjenme pasar tranquilo en mis últimos momentos. Bueno, la pregunta que siempre había una gran discusión, ¿qué cosa es morir con dignidad? Bueno, hay una serie de conceptos, ¿no? Es decir, generalmente morir con dignidad es que una persona que sabe que se va a morir, bueno, reciba un trato humano, reciba un tratamiento para aliviar sus dolores, sus malestares, y que, bueno, y requiere un acompañamiento de la familia, de los profesionales, y como se ve acá en la imagen, incluso hasta el perrito, hay perritos que acompañan a sus pacientes, a sus dueños, ¿no? Y los perros se van dando cuenta, ¿no? O los gatitos se van dando cuenta que su dueño, pues, no, ya no está bien. Bueno, ahí entra, pues, todo el problema de la eutanasia y del suicidio asistido. Lo que se sabe bien claro que a qué se llama enfermedad terminal. Enfermedad terminal es cuando un paciente ya no tiene curación, va a haber una declinación progresiva hasta la muerte y que su expectativa de vida es inferior a 6 meses. Ese es más o menos el acuerdo internacional. Puede ser un paciente oncológico, puede ser un paciente por enfermedad crónica o degenerativa que ya sabe que está llegando a su etapa final, o puede ser una enfermedad infecciosa, complicada, que ya los antibióticos no tienen ningún efecto, ningún tratamiento, las defensas están muy bajas y bueno, el pronóstico ya es malo. Entonces, esto no confundirlo con el concepto de paciente crítico. Paciente crítico es aquel paciente que está mal, que requiere un tratamiento en emergencias, pero la diferencia con el terminal es que el paciente crítico tiene un potencial, un porcentaje de potencialidad de recuperación. Es decir, aunque sea un 1%, pero se hace la prueba para ver si de repente en ese 1% este se salva. Entonces ahí sí entran a unidades de cuidados críticos, ya sean en emergencia, trauma shock, en cuidados intensivos, en fin, y se hace todo lo que se puede con el paciente. Muchos de ellos justo se salvan, pues. Pero hay otros que no.
que se dan cuenta que no responde, entonces ya dejó de ser paciente crítico y dicen ya este es un paciente terminal. Bueno, las diferentes clasificaciones de muertes ha sido una confusión terrible. El término griego eutanasia sería el término correcto, es decir, muerte normal, natural. Pero lamentablemente se ha usado ese término de eutanasia para decir muerte que es asistido el paciente o el mismo paciente se quita la vida. Entonces ya no se puede seguir usando ese término eutanasia porque le han dado ya otro significado. Entonces se ha buscado otro término que reemplace a la terminología eutanasia y que refleje la muerte natural. Y bueno, en griego también se consiguió la palabra ortotanasia, es decir, el paciente muere en forma natural. Bueno, la distanasia es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, es decir, usted sabe que el paciente no responde, que es un paciente terminal, pero sin embargo usted sigue dándole, sigue en cuidados intensivos, sigue haciendo procedimientos para prolongarle la vida, cuando usted sabe que ya no hay nada más que hacer por el paciente. Entonces está haciendo una distanasia. Bueno, la eutanasia activa, pasiva, pues activa si usted mismo se suicida en forma directa o en forma indirecta, y pasiva cuando usted ya dice, bueno, ya no le damos ningún tratamiento, ya no le damos ni siquiera suero, que se muera porque ya este paciente no hay nada más que hacer con él. Eso es una eutanasia pasiva. Ahora la eutanasia activa directa o indirecta, bueno, ahí ha salido pues dentro de la eutanasia el suicidio asistido, ¿no? Se hizo famoso este doctor Muerte, en donde él inventa pues métodos para ayudar a morir a la gente. Entonces la eutanasia, la Organización Mundial de Salud lo define la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Por acción u omisión, acelera su muerte, con su consentimiento o sin él. Entonces, por eso es que el término eutanasia, que es muerte natural, ha sido mal utilizado y se ha tenido que utilizar otro término que es de ortotanasia. Entonces ya hay pues discusiones sobre si la eutanasia se debe o no se debe hacer. Hay países que la han legalizado, como el caso de Holanda. Suiza y Bélgica dicen no eutanasia activa, donde el paciente mismo se quite la vida o el médico le quita de frente, sino asistido, es decir, el paciente termina suicidándose, pero el médico le da todo lo necesario para que el paciente se muera. Y a eso le llamamos suicidio asistido. Ya hemos dicho que la eutanasia pasiva usted le desconecta todo y para que se muera más rápido. Hay un principio que se utiliza mucho en medicina para utilizar medicamentos que no necesariamente tienen que ver con la muerte. Por ejemplo, sale un producto que es muy bueno para tal enfermedad, pero tiene algunos efectos colaterales. Por ejemplo, se ven casos de quimioterapia, de productos que sí hay un porcentaje que responden bien al tratamiento, hay otros que responden a medias y otros que no responden, pero tiene algunos efectos colaterales. Entonces uno dice, bueno, le podemos dar este medicamento, pero mire, va a tener estos y estos efectos colaterales. Entonces uno dice, bueno, es el principio de doble efecto o voluntario indirecto, es decir, yo le puedo dar un medicamento que le pueda ayudar, pero va a tener efectos secundarios que le va a molestar.
Entonces hay algunas normas para eso. Que el fin del producto sea honesto. Lógicamente usted quiere curarlos. Se han hecho experimentos, sabe que si responden un porcentaje de gente. Vamos a ver si usted responde, ¿no? El, pero que claro, el efecto es bueno, pero los efectos secundarios pueden molestar al paciente. Entonces dicen, si el efecto bueno compensa los efectos secundarios, hay que darle. Eso se llama el principio de doble efecto. Yo te doy un medicamento que te puede curar, pero te va a hacer pasar un mal rato. Vas a tener efectos muy feos, vas a sufrir un poco, pero al final tienes la posibilidad de que te cures. Entonces, eso se llama el efecto doble voluntario. O sea que el beneficio tiene que ser mayor que el daño, o por lo menos igual. Porque si los efectos colaterales son mayor que el beneficio, eso no se puede hacer, eso está prohibido. Bueno, allí ya presentan casos pues de personas que han estado con estos problemas de eutanasia y de suicidio asistido. Entonces ahí aparece el doctor Jack Kevorkian, que él inventa un método que le llamó suicidio asistido. ¿Por qué? Porque él no mata al paciente, salvo en un caso que lo hizo al propósito con filmación. Él le explicaba al paciente, mira, yo te voy a dejar todo el suero con los frascos, entonces ya todo preparado, listo, con la vena, todo puesto. Tú vas a abrir este primero y te va a pasar primero este. Después, en la segunda llave, te vas a entrar otro producto y con la tercera ya te vas a morir. ¿Qué es lo que generalmente se hacía? Un poco de suero. Generalmente se ponía el cloruro de potasio y con el cloruro de potasio producía pues un paro cardíaco. Claro que fue enjuiciado, sentenciado y después lo indultaron, después que estuvo preso, ¿no? Y bueno, hubieron varios casos de que él ayudó pues a morir, ¿no? Y un caso en donde él mismo se hizo filmar y donde él es el que lo aplica todo. Bueno, y nosotros sabemos que hay principios éticos pues, de autonomía, maleficencia, beneficencia, justicia. Eh, entonces, uno puede dar decisiones anticipadas, es un derecho. Usted puede ir donde un notario, dejar una carta con su firma legalizada, en donde indica, si yo tuviera un paro cardíaco, no quiero que me reanimen. Si tuvieran que hacerme, no quiero que me intuben. Entonces va dando instrucciones que sabe que se puede presentar esas situaciones, entonces él dice, si voy a llegar a eso, no quiero que se haga, déjeme morir. Y lo deja por escrito, con firma notarial, o legalización notarial, o de un juez, etcétera, y ya pues el médico tiene que aceptar lo que se llama testamento vital o decisión anticipada. Bueno, evidentemente el colegio médico no está de acuerdo con la eutanasia, ¿no? El colegio médico dice que se debe hacer todo el estudio y dar todo el tratamiento cuando el paciente realmente existe una posibilidad de poder de curarlo o por lo menos mejorar su enfermedad, mejorarlo, que no quede con muchas secuelas o por lo menos aliviarle la enfermedad. Entonces, evidentemente, todo este tratamiento lo tiene que autorizar el paciente. Si el paciente no está en condiciones, bueno, la familia tendrá que autorizar. Pero lo que también es importante es que el médico no debe hacer encarnizamiento terapéutico. Es decir, si usted ve que no hay nada más que hacer, que es una enfermedad incurable, no tiene sentido entubarlo, seguir
oxigenándola, seguir poniéndole medicamentos que sabe que no le va a hacer ningún tipo de beneficio y lo único que va a hacer usted es a prolongar su sufrimiento y su situación terminal. Entonces, evidentemente la voluntad anticipada tiene que respetarse dentro del marco ético y legal por el principio de autonomía. Si el paciente lo dijo cuando estaba lúcido y sabía lo que escribía y lo que firmaba, nada, se tiene que respetar. Si el paciente no está en condiciones, la familia es la que deberá tomar la decisión. Bueno, la Ley General de Salud también habla que si usted va a hacer una necropsia para ver la ocurrencia del fallecimiento, debe hacerlo, sobre todo cuando no hay un diagnóstico, ¿no? Para dar un certificado de defunción de la causa de la muerte. Pero si el paciente ya estaba hospitalizado más de 24 horas, sabe usted el diagnóstico, ya no tiene que hacer ninguna necropsia, simplemente expide el certificado. Bueno, el Código Penal también habla sobre el homicidio piadoso, ¿no? El homicidio asistido, que usted lo hace por compasión y le ayuda pues, a suicidarse a una persona. Eso está penado por la ley y evidentemente le van a dar pena privativa de libertad, no, claro, no mayor de 3 años. Pero si usted le ayudó a morirse por razones de tipo egoísta o lucrativa, o porque si se muere voy a heredar y mejor que se muera rápido, lo ayudo a morirse como él quiere morirse, yo lo ayudo. Bueno, en esos casos sí, su pena va a ser mayor de 4 años. Bueno, los cuidados paliativos, no vamos a entrar en esos detalles ahora. Yo preferiría el tratamiento fútil es aquel que no va a alcanzar las metas terapéuticas. Si es un paciente que ya usted sabe que no se va a curar, no tiene sentido dar tratamiento terapéutico porque sabe que se va a morir. Entonces decimos que es una futilidad terapéutica, ¿no? Por varias razones. Porque si usted le prolonga la vida en condiciones dignas, no tiene sentido. Porque si él sabe que se va a morir, lo que tiene que hacer son cuidados paliativos. Dar tratamiento porque lo pide el paciente, sabiendo de que no tiene efecto, hay que explicarle al paciente de que no tiene sentido darle tratamiento de una enfermedad que no tiene curación. Y evidentemente el fracaso para obtener resultados terapéuticos. Entonces, si racionalmente no tiene sentido dar tratamientos terapéuticos. Entonces, en esos casos decimos hay que hacer una limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, ya no tiene sentido darle tratamiento porque el paciente no responde. Entonces se dice que es una limitación del esfuerzo terapéutico. Le va a dar un tratamiento, pero de tipo de cuidados paliativos y ya no terapéuticos. Claro que todo eso tiene bases éticas legales. Por supuesto que el paciente tiene que aceptar y si no lo puede la familia, ¿no? Esto sobre todo en medicina intensiva, en cuidados intensivos, pacientes que ya no tienen nada que hacer y están ocupando una cama de UCI. Si es en el sector público, uno dice, bueno, no tiene sentido, porque esa cama UCI, dice el médico, podría servir para otro que sí tiene posibilidades de recuperarse, o por lo menos, aunque sea un porcentaje bajo, de posibilidades de que pueda sobrevivir. Entonces no tiene sentido tener un paciente terminal en UCI. Entonces se le pasa a otro tipo de servicios, a un sitio de servicios paliativos. Entonces, los cuidados paliativos es como su nombre dice. El paciente se va a morir, pero les damos una atención muy completa para que sus últimos momentos los pase lo más
cómodos posibles. Claro, hay criterios para dar cuidados paliativos. Se pueden dar en la casa si es que la familia está en condiciones de poder hacerlo, o puede ser en un hospital, en una sección especial de cuidados paliativos, o puede ser en una institución donde reciben pacientes terminales donde se brindan cuidados paliativos. Pueden ser privadas o públicas. En una época, acá en la Clínica San Juan de Dios, tenía una unidad para pacientes de cuidados paliativos. No sé si la seguirá teniendo todavía. Y claro, estas unidades de cuidados paliativos tienen una organización totalmente diferente. Es decir, por ejemplo, la familia puede entrar y salir a la hora que sea. No hay horario ni nada, porque el paciente requiere que su familia pueda visitarlo. Si trabajan, podrá venir de noche, pues, y de noche pues, la visita a su familiar. Entonces, morir con dignidad significa eso, paciente que va a recibir cuidados de apoyo, de soporte emocional, de aliviar el sufrimiento, aliviar los dolores, las molestias, hasta que venga la muerte natural. Eso es morir con dignidad. Bueno, estas siglas que ya, bueno, intervenciones sobre probabilidades de muerte del paciente en UCI, sobre gestión y planificación y tratamiento crítico en base a tomas de decisiones a las 24 horas, y el que más se usa, el Apache, evaluar la gravedad de la enfermedad de los pacientes críticos y predecir su pronóstico. Eso es lo que generalmente se hace para saber si un paciente es terminal o no es terminal. Porque si no es terminal, se queda en UCI, haciendo todo el esfuerzo para tratar de sacarlo. Ahora, si uno ve que es terminal, ya pues ni modo. Y se hacen escalas de valoraciones de cada uno de ellos. Bien, yo quiero mostrarles otra, en donde lo tengo ya más, como se dice, más ordenado en el sentido ya de prácticas, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad y la familia. Muchas veces se habla siempre de todo, pero se olvidan de que un paciente tiene familia. Entonces, hay que ver, ¿no? ¿Cómo afronta la familia cómo afronta una familia la enfermedad? Cuando en un grupo familiar a un miembro de la familia se enferma, y si es una enfermedad seria, también la familia puede hacer una especie de fase de negación. Es decir, generalmente dicen, no es tan grave, seguro que ese médico ha dicho tonteras, mejor cámbiate de médico, o no, esto lo puedes curar con lo que sea, con remedios caseros, etc. Entonces hay una fase que se llama de desorganización de la familia, sobre todo cuando se recibe la noticia de que es una enfermedad grave. Pero después que han pasado esa fase de negación, de trivialización, no, te están tomando, te quieren sacar plata, esto no es así, que no sé qué, ya entonces cuando ven que empiezan a consultar acá ya y la cosa es seria, entonces ya los familiares ya dicen, no, esto no es cualquier cosa. Tenemos que empezar ya a ver qué hacemos para ayudar a nuestro enfermo. Es la fase de recuperación que se llama. Entonces ya ahí sí, ya en forma seria, la familia quiere saber el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, quiere ser informado cómo se van a hacer los cuidados del paciente, qué tipo de dieta, qué tipo de tratamiento, sobre todo si el paciente va a ir a casa, ¿no?
cómo le tiene que explicar cómo se va a prestar el apoyo emocional durante esa etapa del paciente enfermo. Y estoy hablando de un paciente que no necesariamente es paciente terminal, es un paciente que puede recuperarse, pero es una enfermedad grave, pero se puede recuperar. Y asegurar sobre todo una buena comunicación entre el médico y los familiares, así como entre el paciente y su familia. Eso es fundamental para que el paciente se sienta apoyado y pueda recuperarse de la enfermedad que está padeciendo. Después ya viene lo que se llama una fase de reorganización. Entonces ya empieza uno a decir, bueno, papá está enfermo, mamá está enfermo, o el hermano está enfermo, tenemos que reorganizarnos para cuidarlo o para atender las cosas de la casa, a ver quién se va a encargar de cocinar o quién se va a encargar de hacer tal cosa o tal otra dentro de la casa. Es decir, empiezan a buscar los roles de todos los miembros de familia para poder darle una buena atención a su familiar. Pero ¿qué pasa si es una enfermedad incurable? Entonces, así como el paciente entra en una fase de negación, de ira, negociación, depresión y aceptación que hemos visto, y que no es que uno lo pase todas las fases así, y ya ahora estoy en la fase de depresión, yo voy a entrar a aceptación, no es así. Uno puede estar en fase de negociación, regresar a negación, o estar en depresión y regresa de nuevo a negación, a ira, o aparentemente parece que aceptó, pero nuevamente se deprime. Entonces, no es una cuestión absoluta que tiene que seguir en este orden. Lo ideal sería que entre a la fase de aceptación, en donde la persona acepta de que se va a morir, ¿no? Acepta la posibilidad de que ya viene próximamente su muerte. Entonces, no es un orden secuencial. En algunos casos podría darse, pero lo usual es que se vayan saltando, retrocediendo y avanzando, retrocediendo y avanzando. Y lo ideal es que todos lleguen a la fase de aceptación. Y ya eso mismo duelo también hace la familia. También la familia empieza con una fase de negación. También la familia entra con ira, dicen, no puede ser, esto no puede haber pasado, hay que buscar otra forma de curarlo, esto que el otro. Empiezan a negociar con el médico y para ver si se puede haber otro tipo de curación. Y cuando ven que la cosa es inminente, entonces ya ahí recién empiezan a sentir tristeza, se sienten deprimidos, empieza a haber una especie de aislamiento social y hasta que aceptan que su familiar va a fallecer. Entonces, lo ideal es que la familia haga el mismo duelo conjuntamente con el paciente. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque se ha visto en muchos casos en los hospitales, y eso lo he visto también, que la familia ya hizo todo su proceso de duelo, ya aceptó que su familiar se va a morir, y a la hora de la visita usted ve que está conversando con otros pacientes, todo, y su paciente, al que deberían estar acompañándolo, lo tienen ahí abandonado. O sea, ellos ya hicieron su trabajo de duelo y el paciente todavía no ha terminado de hacer su trabajo de duelo. Por eso se conviene que vayan los dos al mismo ritmo, al mismo tiempo, de poder ir haciendo ambos su trabajo de duelo. Que no se queden en fase de negación, la familia tampoco. Porque yo he visto casos donde se ha muerto el paciente, sobre todo muertes súbitas, en donde pues a uno lo agarran de aviso, le llega el informe, sabes que tu papá ha fallecido. Te agarran pues, te cae pues un baldazo de agua, como decimos, ¿no? Entonces tú al principio niegas o tienes ira, pero no terminas de hacer tu duelo en tan corto tiempo.
Cuando es una muerte, es una enfermedad que toma su tiempo, da más tiempo a hacer el trabajo de duelo. Pero cuando es una noticia así o una muerte muy rápida, una enfermedad que rápidamente se lo lleva al paciente, no te da tiempo a hacerse el trabajo de duelo. Y a veces no lo completas, y he visto muchos pacientes que se quedan en fase de negación. Incluso en el velatorio están serenos, tranquilos, y uno dice, caramba, qué fuerte es ese familiar, ¿eh? Qué fortaleza, mira cómo su papá se ha muerto rápido, su mamá o su hermano se ha muerto rápido, o su hijo. Sin embargo, tú lo ves tranquilo, el hombre serio. En realidad, no es fortaleza, está en negación. Es como si estuviera acompañando el funeral de otra persona, no de su propia familia. Entonces, por eso es importante que el trabajo de duelo lo haga no solamente el paciente, sino también la familia que vive con el paciente. Entonces, la definición que da la OMS de cuidados paliativos es esa, ¿no? Un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable, y lo que pretende es mejorar la calidad de vida de los pacientes que afrontan la enfermedad, pero conjuntamente con los familiares. ¿Haciendo qué cosas? Prevención y alivio de sufrimiento a través del diagnóstico precoz, una evaluación adecuada, tratamiento oportuno, sobre todo del dolor y de otros problemas físicos, para que el paciente se sienta lo más cómodo posible, y manejar todos los factores psicosociales y espirituales paralelamente. Entonces, el cuidado paliativo en dolor tiene 4 dimensiones. El sufrimiento somático, es decir, el dolor que el paciente siente por la enfermedad. Y eso se maneja pues con fármacos, ¿no? Se utilizan una serie de analgésicos, y conforme va habiendo tolerancia al fármaco, se va buscando fármacos mucho más potentes. Algunos incluso pueden comprometer el sensorio. Pero además, las molestias, los dolores, el confort del paciente, a veces necesitan, por ejemplo, cambios de posición regular, cambio de pañales, etcétera, adaptar la alimentación a lo que puede ingerir el paciente, lo mismo que la hidratación, etcétera, etcétera. Entonces, es la parte somática lo que se maneja bien. Pero también el paciente está en un sufrimiento psicológico. Hay tristeza, hay soledad, sentimiento de culpa muchas veces, el miedo a morir, asfixiado o ahogado, la angustia, el no saber qué habrá después de la muerte, se empieza a preocupar por su familia, quién ocupará su lugar en la familia, y si él es el sostén de la familia, la preocupación es mayor, ¿no? Entonces, hay también un sufrimiento social, porque dejó de trabajar, muchos sueños que tenía del futuro no se van a llegar a realizar. Hay proyectos que se han quedado a medias porque ya no puede hacer nada, y se ha empezado a tener aislamiento social, y eso también lo hace sufrir. Y también puede haber el sufrimiento espiritual. A los que son creyentes, pues hay que darles el apoyo espiritual que corresponda, de acuerdo a su religión. Y si no son creyentes, bueno, igual hay que darles el apoyo emocional, ¿ya? Al familiar, para que se sienta que está acompañado hasta el último momento. Por eso se dice que es prioritario, por el principio de beneficencia, el acompañamiento social, psicológico y espiritual. Entonces, acá el principio de beneficencia se expresa en el acompañamiento social, psicológico y espiritual. Entonces, ¿qué cosa es lo que el médico generalmente hace en un paciente terminal? Primero, el control de síntomas, sobre todo el dolor, ¿no?
que es uno de los primeros objetivos en la estrategia terapéutica, pero no es el único, porque hay que saber también ver otros síntomas que puedan estar produciendo, como náuseas, vómitos, diarreas, etc. Darle una atención integral al paciente que abarque las esferas de la enfermedad, o sea, la parte psicoemocional, la parte comunicativa, espiritual, y sobre todo hacer que el paciente participe lo más activamente posible hasta donde él pueda. Ser el médico o el equipo que atiende a los pacientes terminales, por si acaso el equipo no solamente es el médico, no solamente son las enfermeras, hay servicio social, hay psicólogos. A veces se llama también a fisioterapéuticas para que lo masajeen, le cambie un poco las contracturas, los calambres, etcétera. Todo eso es parte del programa paliativo y la asistencia espiritual si es creyente. Entonces, el programa paliativo implica todo un equipo de profesionales, aparte del apoyo que debe recibir de su familia. Entonces, pero también ese equipo profesional se desgasta emocionalmente. Por eso es que no pueden permanecer mucho tiempo trabajando en unidades de cuidados paliativos, porque pueden terminar haciendo un burnout. Cada cierto tiempo tienen que salir de esas unidades para evitar el desgaste emocional, recuperarse psicológicamente y ya después regresan. Hay rotación de personal. Bueno, entonces, ¿qué principios éticos se aplican en cuidados paliativos? A nivel individual, el beneficencia y autonomía. Y a nivel público, no hacer daño, no maleficencia y el de justicia. Entonces, la prioridad es el paciente. Ya. Por lo tanto, es importante tener eso. La familia también es muy importante, que lo acompañe al paciente hasta el último momento. Y evidentemente, por el principio de autonomía, la persona tiene derecho a expresar el paciente tiene derecho a expresar su opinión sobre el tratamiento que recibe, a dar su consentimiento informado si es que hay algún tipo de tratamiento más que se va a agregar y explicarle pues en qué consiste, etc. Uno tiene que estar muy atento, escuchar y observar al paciente y hablarle con calma en el momento que sea más adecuado sobre la realidad de su enfermedad. Como se dice, caminar al ritmo del clima de veracidad de su paciente. Es decir, antes de decir cosas, preguntar qué sabe el paciente, porque muchas veces el paciente ya sabe que se va a morir y uno cree que no lo sabe. El paciente ya ha visto cosas, ha visto comportamientos de los profesionales de salud y sospecha que su enfermedad es incurable, que se va a morir. Porque a veces cuando uno le pregunta y qué piensa de su enfermedad y muchas veces el paciente dice, doctor, yo sé que usted no me quiere decir la verdad, pero yo sé que me voy a morir. Yo sé que me voy a morir. Entonces, entonces con eso uno le abre la oportunidad para explicarle y que explicarle hasta donde el paciente quiere saber y explicar hasta cuando el paciente esté en condiciones de saber. Esa es una norma básica. Conocer lo que el paciente sabe, lo que quiere saber y si está en condiciones de saber. Si un paciente pregunta es porque está preparado para la respuesta y en ese caso se le informa poco a poco según lo que él vaya preguntando. Y es importante interpretar el lenguaje no verbal, o sea, su rostro, su conducta, sus gestos, su tono de voz, su mirada, el sentido a aislarse o el contacto, los silencios.
Todo eso nos está dando mucha información. Nos va dando mucha información respecto a lo que está pasando, viviendo el paciente. Bueno, ya hemos visto sobre la muerte relativa, intermedia y la muerte absoluta. Y también esto sobre distanasia, ortanasia, eutanasia y la criptanasia, que no lo hemos dicho, pero la criptanasia a veces ocurre, y ha habido hasta denuncias de enfermeras o médicos que por decisión propia de ellos ven que es un paciente que ya está terminal, administran más dosis para acelerar la muerte del paciente, sin consentimiento del paciente, en forma secreta. Ven que el paciente es vulnerable y que se va a morir y en forma secreta empiezan a hacer cosas que al final aceleran la muerte del paciente. Por eso se llama criptanasia. Por supuesto se descubre eso y son denunciados penalmente. Y otro concepto que debe quedar bien claro, ¿qué no es eutanasia? ¿Qué es lo que no se considera eutanasia? No se considera eutanasia lo siguiente: la abstención de emplear medios técnicos que podrían prolongar la vida del paciente por poco tiempo, pero que serán fuente de inconfort y de sufrimiento. Es decir, si yo sé que es un paciente terminal y le voy a poner algún respirador o algo que lo molesta y lo va a mantener con mucho malestar al paciente, no debo usarlo. Y no estoy haciendo eutanasia, simplemente no estoy empleando medios técnicos que van a prolongar innecesariamente la vida del paciente por poco tiempo y que le va a producir mucho malestar y mucho sufrimiento. Otro ejemplo, no dializar a un anciano con insuficiencia renal terminal. Entonces, ¿cuál es el sentido de volverlo a meter a la hemodiálisis y todo, sabiendo que ya se viene, ya se muere dentro de poco, que ya no responde ese cuerpo? Otra vez, suspender un tratamiento terapéutico y etiológico de una enfermedad incurable. Usted sabe que esa enfermedad ya no se cura. ¿Cuál es el objetivo de usar más antibióticos, más cosas, sabiendo que esa enfermedad ya no hay nada más que hacer? Y también no es eutanasia ir retirando los tratamientos que no mejoran la calidad de vida del paciente que está en fase terminal. Tampoco es eutanasia administrar analgésicos morfínicos derivados de la morfina, pero hay que hacerlo de manera progresiva y controlada a dosis mínimas efectivas para calmar el dolor. Claro, con el tiempo, a veces el dolor no calma la dosis mínima y uno va subiendo la dosis progresivamente, y muchas veces el subir la dosis puede hacer que se acelere pues una depresión respiratoria. Pero no darle una dosis de arranque de morfina que sabe que le va a producir un paro respiratorio. Bueno, ya sabemos lo que es un paciente terminal, ¿no? Y ya sabe que usar medios desproporcionados en tratamientos de pacientes terminales, eso se llama encarnizamiento terapéutico. Entonces, es muy importante la proporcionalidad para ver cómo manejar a esos pacientes. Bueno, morir entonces con dignidad, ¿qué significa? Morir con dignidad significa procurar aliviar los dolores de un enfermo, darle un trato humano lo más posible y sobre todo demostrar profesionalmente que eres capaz de acompañarlo, darle un clima humano mediante el diálogo hasta el final. Y todo eso con participación de los familiares y amigos. A veces hay amigos muy cercanos, que casi son parte de la familia, que ellos también ayudan a acompañarlo al paciente. Y usted como médico trate de mitigar el dolor físico, psicológico, brindando cariño, paciencia y comprensión. Entonces, morir con dignidad, ¿qué implica?
que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. No todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede rechazar un tratamiento o suspender el que ya se inició. También morir con dignidad implica morir bien informado, si el paciente desea, porque hay pacientes que ya no quieren que le den detalles. Dice, ya doctor, yo sé que me voy a morir, ya no hablemos más. Y el paciente que no muera con una mentira piadosa. ¿Por qué es bueno que el paciente sepa su fin? Porque a veces hay pacientes que no han resuelto cosas en su vida y que justamente en esta etapa que todavía pueden ellos razonar, pueden hacer testamento, pueden llamar a alguien con el cual, algún familiar con el que no se hablan años porque están peleados y quiere que vengan para pedirle perdón, para nuevamente reconciliarse. A veces algunos quieren pedir perdón a la familia, a la esposa o al esposo o a los hijos. Y entonces el paciente que está lúcido quiere eso. Y por último, de repente hay algunos problemas de litigio, problemas legales que la familia no sabe. Y a veces ocurre que se murió el paciente y al mes están haciéndole desahucio porque nunca pagó y tiene una deuda inmensa. Y la familia no sabía nada. Entonces, es importante conseguir esta fase de aceptación para que el paciente pueda hacer muchas cosas que quedan pendientes, ¿no? Y además, morir con dignidad implica morir con intimidad, despierto o dormido o sedado, como se prefiera. Y en esto de sedación hay que tener mucho cuidado. Cuando uno va a sedar a un paciente, le tiene que decir, mira, si yo te voy a sedar y vas a quedarte dormido, no te vas a enterar al momento que vas a morir. Y ya no vas a poder hablar más con tu familia, porque ya estás durmiendo. ¿Quieres eso? Si te dice sí, muy bien, entonces despídete de tu familia, de tus familiares, de todos. Despídete porque ya después te vas a quedar dormidito y ya no vas a despertar. Entonces, eso es muy importante. Si quiere, hay otros pacientes que dicen, no, doctor, yo quiero estar con mi familia hasta el último momento, no quiero que me duerma. Perfecto, entonces no se duerme. Se mantiene despierto hasta que muere, a veces conversando, muere. Morir con el mínimo sufrimiento físico, psíquico y espiritual. Y morir a su tiempo natural, acompañado de sus seres queridos si es que el paciente lo desea. Morir con asistencia espiritual o religiosa si es que el paciente lo desea. Muy bien, entonces nos quedamos allí. Voy a pasar lista un momentito, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? Es un tema bien bravo, ¿no? Bien bravo. Tocar esto de la muerte no es fácil. Bueno, voy a pasar Tengo una lista. duda. Sí, dime. En el caso que, por ejemplo, como se ve, el paciente pues tiene una enfermedad que no hay una cura actualmente que se pueda utilizar, pero hay